Doctora, por favor, ya está grabando. Gracias. Buenos días, hoy día vamos a hacer la última clase del curso sobre el maltrato infantil. Una problemática a nivel mundial. Un ratito, por favor. Sí, ya estoy en clase. ¿Cómo? Sí. Ya, estoy en clase. Bueno, como les repito, es una problemática a nivel mundial que ha cobrado muchas vidas en niños y adolescentes, ¿no? Entonces tenemos que estar imbuidos de este problema para prevenir el maltrato infantil y adolescente. Entonces, ¿qué viene a ser el maltrato infantil? Es toda acción de comisión física, ¿no? Como ven acá, psicológica, sexual o de omisión no accidental en el trato hacia un menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven una agresión física, acá vemos un niño que probablemente haya sido sujeto de una agresión psicológica, acá estamos viendo, ¿no?, una agresión sexual, y el abandono social es también considerado una especie de maltrato infantil. Ese maltrato generalmente es infligido por el progenitor, puede ser también por un cuidador, o la persona que tiene la responsabilidad de cuidar al niño y que tiene poder sobre el niño menor de 18 años. Puede ocurrir en diferentes ámbitos, puede ser en el hogar, en la escuela o en cualquier lugar de la comunidad. Esto va a tener consecuencias muy nefastas para el desarrollo del niño, tanto en la esfera biopsicosocial, ¿no?, y puede conllevar a consecuencias tanto a corto plazo, si son las agresiones físicas, ¿no?, son agresiones físicas y sexuales, las que van a repercutir a corto plazo, y a mediano plazo las agresiones psicológicas, ¿no? Pueden condicionar alteraciones psiquiátricas y sociales de por vida para el niño. Y obviamente si la agresión sexual, por ejemplo, no se da en el ámbito del entorno familiar, entonces va a tener una repercusión muy importante en la familia de este menor o de este adolescente. ¿Y por qué es tan frecuente el maltrato en el hogar? Porque muchos padres creen que para corregir al niño están autorizados a ejercer castigos físicos dolorosos, ¿no?, o también proferir humillaciones, insultos, ¿no?, pensando que de esta manera van a generar una disciplina en el niño, ¿no? Ese es un error muy difundido en todos los estratos socioeconómicos, ¿no?, que para corregir al niño se tiene que usar castigos de cualquier índole, ¿no? Lo más frecuente, lo más a la mano del papá o de la mamá, que suele ser la principal agresora dentro del hogar, son sus propias manos, ¿no?, o los objetos que tienen alrededor, como correas, látigos, zapatos. Entonces, según la UNICEF, 4 de cada 5 niños en la región de las Américas han sufrido este tipo de agresión. O sea, miren la importancia, ¿no? Es bastante frecuente. Actualmente ya se considera que los niños y los adolescentes son sujetos de derecho. O sea, ya se ve esto, los derechos del niño, como un enfoque diferente, no como antes, de que se consideraban a los niños, niñas y jóvenes como objeto de protección de los adultos, ¿no? Ahora ya no es así, o sea, no son sujetos de que son propiedad. Si bien es cierto que los padres o los tutores ejercen la patria potestad, no son los dueños de sus hijos, ni de sus vidas. Entonces, cada vez más en los colegios, desde los primeros grados de inicial, se les enseña a los niños que ellos tienen derechos, ¿no? Y tratan de hacerlos respetar. Entonces, el niño, por un derecho constitucional, tiene derecho a un nombre, ¿no?,
y a ser respetado como un individuo en la sociedad. Y la sociedad, el núcleo más reducido de la sociedad es la familia, o sea que el niño tiene el derecho de ser respetado desde el día que nace, es más, desde el día que se concibe. Entonces, resumiendo, ¿no?, los tipos de maltrato: tenemos maltratos físicos, psicológicos o emocionales, el abuso sexual, la negligencia o abandono, ¿no?, porque incluso pueden los padres abandonar a los recién nacidos, eso ya es, y lo ponen en riesgo de muerte, ¿no? Ustedes habrán visto por televisión las noticias, ¿no? Encuentran en un tacho de basura, encuentran en un parque o hasta en un desagüe o en los baños recién nacidos abandonados, ¿no? Y generalmente son productos de relaciones no deseadas, y pueden ser de abusos, productos de abuso sexual y de madres adolescentes, ¿no? Después, la explotación comercial, ¿no? Los niños que son obligados a trabajar, a realizar trabajos forzados, ¿no?, en las minas o en construcciones, o incluso a pedir limosna. Esa es una explotación comercial que se hace con el menor de edad. Y también las explotaciones para la trata de blancas, ¿no? Y el síndrome de Munchausen por poderes, que generalmente lo ejerce la mamá, que lo vamos a detallar más adelante. Bueno. En cuanto a las estadísticas, tenemos solamente las estadísticas de aquellas agresiones que se reportan, ¿no?, porque la mayor parte de estadísticas de maltrato no se reporta, ¿no?, salvo que hayan sido denunciados, ¿no?, y puede ser por los mismos niños o adolescentes o por los terceros. Generalmente son los vecinos o los parientes cercanos que son los que denuncian, ¿no? Y también se reportan cuando llegan a los hospitales, ¿no?, porque se han ocasionado daños graves. Aunque esto no es muy frecuente, incluso aquí en la institución donde yo trabajo, muchos médicos, por no complicarse la vida, no denuncian los maltratos, ¿no? Pero esta es una obligación, ya hay una ley de protección contra la violencia, contra el maltrato, la violencia familiar, y también hay otra ley contra el maltrato infantil, y todos estamos obligados a denunciar las agresiones, y los agresores tienen penas de cárcel. Hay que erradicar ese pensamiento, sobre todo en los colegios, ¿no?, que se sigue pensando que la letra con sangre entra, y que la función del papá o de los docentes es castigar al niño para que aprenda, ¿no? El bajo rendimiento escolar es una de las principales causas de agresión en el hogar. ¿Cómo estamos en el Perú? La última estadística reportada de los casos atendidos en los centros de emergencia mujer, que es donde se reportan estas agresiones, en el 2019 se atendió 55.565 casos de violencia en total en niños y adolescentes. 16.631 fueron producto de agresión física. 25.214 niños sufrieron agresión psicológica. 12.364 casos de violencia sexual y 356 casos de violencia económica, ¿no? Aquí, como les he dicho, la explotación comercial. Miren el incremento cómo es galopante, ¿no? En el 2016 se había reportado 7.867 casos y en el 2019 16.631. En el mes de enero del 2021, que es un reporte así aislado de este año, habían 5.000 casos, imagínense, solo en el mes de enero del 2021, ¿no? En cuanto a violencia psicológica, 9.279 casos en el 2016 y en el 2019, 25.214, para que ustedes vean el incremento, ¿no?, de más del 200% en el caso de violencia física y 300% en el caso de violencia psicológica. Como les digo, estos son los reportes de los casos denunciados a los centros de emergencia mujer en niños y adolescentes de 0 a 17 años. No están aquí aquellos casos que no han sido reportados, ¿no? Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2017, en nuestro país, 74% de los niños peruanos entre 9 y 11 años habían sufrido algún tipo de violencia física o psicológica, ¿no? Y el 81.3%
de adolescentes también habían reportado que habían sufrido algún tipo de violencia física o psicológica. O sea, miren la gran magnitud del problema que tenemos respecto al maltrato infantil y del adolescente. 35% de adolescentes peruanos de 12 a 17 años reportan haber sido víctimas de algún tipo de violencia o acoso sexual. Y los casos graves, ¿no?, o que causan gran impacto, incluso son difundidos, ¿no?, por los medios de las redes sociales, los medios televisivos o de radiodifusión, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el caso de un maltrato de un niño puneño que fue agredido por su propio papá porque lo hizo renegar, ¿no? Lo vemos en Puno, ustedes saben que es una zona de friaje extenso y el paciente está con una amarrado en el cuello y lo están flagelando, ¿no? Y miren las lesiones que ella tiene en el cuerpo. Entonces, una agresión sumamente grave. ¿Y quién había sido el autor de estos hechos? El propio papá, ¿no? A veces nos hace inconcebible que alguien que le dio la vida a un ser humano pueda tener tanta violencia contra su propio descendiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es reciente, 2021, ¿no? Marzo del 2021, foto publicada en el diario, en uno de los diarios de circulación local, donde en Villa María del Triunfo rescatan a un niño que la mamá lo tenía encadenado para que no se escape a jugar, ¿no? Entonces, ven el niño está con la máscara colgada, ¿no? Entonces esto es marzo desde el presente año, ¿no? Y está encadenado para que no se movilice. Y está encadenado y la cadena está tan sujeta que ven la lesión que le está provocando en la piel. Este es otro caso que también fue bastante difundido en el 2018 en el Hospital Lorena del Cusco. El conviviente de la mamá le había provocado un maltrato a un niño de 4 años, ¿no? Miren ustedes que le había fracturado los 2 miembros inferiores, ¿no? Tiene fractura de la tibia, o sea, esto lo había agredido con puntapiés. ¿Por qué los niños son sujetos de maltrato infantil? El maltrato infantil puede ser intencional o no. Como les digo, muchos padres, por falta de educación, maltratan a sus hijos sin saber que lo están haciendo, ¿no? No solamente con la violencia física, sino psicológica, ¿no? Porque creen erróneamente que para que puedan disciplinar a sus hijos, ¿no?, pueden llegar hasta agredirlos. Muchas veces el castigo físico es considerado como normal y aceptable y hasta necesario, ¿no?, como un método de disciplina para mejorar la educación, corregir la mala conducta, imponer respeto o poner sus límites. Incluso, de repente ustedes, o los WhatsApp de sus padres, algún día, porque a mí sí me ha llegado, ¿no?, mi generación, algunos autores reportan, ¿no? Nosotros no sabíamos que teníamos derechos, todos somos personas profesionales o trabajadoras y siempre nos corrigieron, ¿no? Entonces, a mí sí me han llegado esos WhatsApps, ¿no?, que ahora hay mucha delincuencia, mucho libertinaje porque no se ha puesto límites, ¿no? Ya esto desde el presente siglo, o sea, del siglo XXI, es que ya los niños, desde las aulas de educación inicial, se les enseña que son sujetos de derecho, ¿no?, y no permiten que los agredan. Entonces, sobre todo los niños de los colegios particulares son muy, se les repite todos los días y todos los días, se les insiste. Entonces, yo he visto, por ejemplo, en mi entorno, en el entorno de mi familia, por favor, no me levantes la voz, mamá. Tengo mis derechos, por favor, mamá. Cuando quieras llamarme la atención, baja la voz. Y me parece, nosotros, o sea, nos sorprendíamos, ¿no? Porque la mayoría de nosotros, bueno, este es el nieto menor, el que venía que ahora ya tiene 14 años. Por favor, no me levanten la voz. Y así, ¿no? Si alguien, por ejemplo, la abuelita lo quería mimar,
por favor, mamita, no me sobreprotejas, esta es una forma de maltrato, no me estás dejando desarrollar. O sea, saben los chicos qué es lo que les corresponde, ¿no? Ahora, muchas veces el maltrato se puede instalar de manera silenciosa en la mayor parte de familias, ¿no? Sobre todo las agresiones psicológicas, y eso va mellando mucho la personalidad y el desarrollo del niño. Hay factores de riesgo, sí, ¿no? Inherentes al niño, a esos factores los llamamos factores intrínsecos. Por ejemplo, ¿quiénes son sujetos de maltrato? Los niños prematuros, porque como no logran su desarrollo integral dentro del vientre materno, la mayor parte de estos niños tienen alguna consecuencia de su prematuridad, ¿no? Puede ser displasia broncopulmonar, esto hace que la madre siempre tenga que estar más pendiente del niño que prematuro que de los hijos que nacen a término, ¿no? Entonces va a tener más complicaciones, va a tener más secuelas, hay sentimientos ambivalentes por parte de los padres, la mayoría son niños deseados y han tratado de que sobrevivan, pero a veces sobreviven con complicaciones y secuelas muy importantes que demandan mucha atención de la familia, ¿no? Entonces los prematuros encabezan la lista como factor de riesgo para el maltrato infantil. Aquellos niños con malformaciones congénitas también, ¿no? O sea, no solamente malformaciones congénitas severas, ¿no? Sino también malformaciones, por ejemplo, la polidactilia, que yo he visto, por ejemplo, en una familia que atendí un niño, tenía polidactilia y el niño venía bien, se le veía bien triste, bien acongojado, y la mamá se reía, ¿no? Decía, pero si toda mi familia tiene, y el niño ya tenía como 12 años y él venía y exigía que quería tener solo 5 dedos en la mano, y la mamá se reía, era de Iquitos, me acuerdo bien, toditos tenemos 6 dedos, y el niño mi niño, en vez de estar feliz que tiene 6 dedos, uno más, quiere que le saquen su dedito porque quiere tener 5. Entonces a veces no se dan cuenta del daño que le hacen, ¿no? Entonces las malformaciones externas, ¿por qué? Porque los compañeros se burlan, ¿no? Los niños pueden ser en la etapa de la escolaridad muy crueles, incluso más crueles que los adultos, ¿no? Entonces las malformaciones congénitas. Ahora, otras malformaciones severas, pues, ¿no? Como las malformaciones cardíacas también, demandan mucha atención de la familia. Entonces, puede ser como una especie de rechazo, ¿no? Entonces, los abandonan, son sujetos de abandono social. Por muchas décadas, ¿no? Los niños con síndrome de Down o con retardo mental eran escondidos dentro de la familia, ¿no? Nadie quería que se enteren. Cuando había visitas, estos niños no podían salir, ¿no? Entonces, y era como un tabú, ¿no? En tal casa hay un chico Down. Me acuerdo que nosotros cuando era soltera vivíamos en la urbanización Barrio Médico, porque mi papá es médico, y había un hijo de un médico que tenía varios hijos, y uno de ellos con síndrome de Down, ¿no? Que no lo sacaba, imagínense, papá médico, mamá enfermera, y lo escondían. Parálisis cerebral, ¿no? Estos niños que tienen limitaciones, ¿no? Pueden ser parálisis de cualquier tipo, ustedes ya saben, la parálisis cerebral espástica, la hipotónica, la distónica, traen muchos problemas, entonces son niños que suelen ser maltratados, ¿no? Tanto física como psicológicamente. Otras enfermedades crónicas, ¿no? Los diabéticos, por ejemplo, ¿no? Los niños con lupus. Un caso muy destacado son los pacientitos con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Son maltratados en el hogar, en la escuela, porque no respetan límites, porque son desatentos, porque son hiperactivos, entonces continuamente son humillados, corregidos, ¿no? Entonces el niño con síndrome de déficit de atención, el TDAH, es un niño que sufre bastante. Otros casos importantes son los hijos adoptados o los hijastros, ¿no? Los hijos adoptados, ¿por qué? Porque a veces se tiene la expectativa, ¿no? de que al adoptar un niño va a ser de repente igual que los demás miembros de la familia. Y de repente no resulta así, porque genéticamente tienen otro fenotipo u otras habilidades diferentes a los demás de la familia, ¿no? Entonces son rechazados. Los hijastros igualmente, ¿no?
de repente cuando se inicia la nueva relación de pareja, el papá o la mamá que lleva un hijo al hogar por tratar de mantener la relación de pareja, permite que su cónyuge agreda a su hijo biológico, ¿no? Después los productos de embarazos múltiples también, ¿no? Causan mucho estrés en el matrimonio. Si criar un hijo es difícil, imagínense criar 2 o 3 simultáneamente, ¿no? Los pacientes con problemas de aprendizaje, como les he dicho, ¿no? El bajo rendimiento escolar también provoca mucho maltrato infantil y las discapacidades psicomotoras también. Factores de riesgo extrínsecos que son ya inherentes a la familia, el estrés familiar, ¿no? El hecho de que papá y mamá trabajen y cada vez tienen que trabajar más horas fuera del hogar para mantener una economía, ¿no? Aceptable, entonces ocasiona mucho estrés en la familia. Prácticamente los hijos quedan al cuidado de los niños menores a cargo de vecinos o de los hermanos mayores, ¿no? Y esto condiciona un estrés familiar en todo el círculo, ¿no? La mamá porque siempre se sobrecarga el trabajo, ¿no? El trabajo fuera del hogar y el trabajo del hogar. El papá porque viene agotado y de repente no encuentra la tranquilidad que necesita en el hogar, y los hijos porque realmente están abandonados, ¿no? Entonces, el estrés familiar puede generar mucha violencia doméstica. Se ha reportado e incluso se ha hecho público que a raíz de la pandemia, donde papá y mamá que de repente salían a trabajar fuera del hogar, el hecho de estar muchas horas compartiendo el mismo ambiente y en muchos casos ambientes reducidos, porque muchas poblaciones viven en departamentos o en condiciones de hacinamiento, entonces ha ocasionado que se incremente la violencia doméstica, tanto la violencia contra la mujer y como la violencia contra los niños y adolescentes, ¿no? El hecho de que los padres hayan sido sujetos de maltrato, ¿no? Entonces son personas que son violentos, ¿no? Y hacen lo mismo con sus hijos. Los padres impulsivos, con poca capacidad para controlar impulsos, ¿no? Pobre tolerancia a la frustración. Los padres alcohólicos, drogadictos, ¿no? Ser padre o madre soltera o padres separados, muchas veces cuando los padres rompen la relación, se separan, el niño está en el medio de ambos y realmente manipulan la situación para tratar de alejar o de mantener cerca al otro progenitor, ¿no? El bajo nivel cultural también se asocia como un factor de riesgo importante, y la pobreza económica. Ahora, también así como tenemos factores de riesgo, también tenemos factores de protección, ¿no? En quienes hay menos riesgo de ser agredidos, en una familia bien constituida con relaciones funcionales armónicas, ¿no? En embarazos deseados, cuando se desarrolla un vínculo sólido entre el hijo, ¿no? y el familiar adulto, o sea, padres emocionalmente estables tienen hijos emocionalmente estables, ¿no? Cuando dentro del círculo familiar no hay violencia ni drogadicción, es un factor protector. Cuando hay ausencia de estrés familiar, cuando hay una buena atención de los padres durante la infancia, ¿no? O sea, muchas madres profesionales o que trabajan fuera del hogar sacrifican de repente su vida profesional por estar al cuidado de sus hijos, ¿no? Y eso es una buena inversión, porque la mejor inversión es el desarrollo armónico e integral de su hijo. Y aquellos niños que son sanos y que no tienen ninguna dificultad en su desarrollo, ni físico, ni intelectual, ni psicológico. Como les he ido mencionando, los principales agresores están dentro del hogar, ¿no? Y suelen ser los progenitores. Y dentro de los progenitores destaca la mamá, que la mamá es la que más se queda con el niño, ¿no? Entonces suele provocar muchas agresiones, tanto físicas como psicológicas. Y como la mamá está todo el día tensa en el hogar, de repente con sobrecarga de trabajo doméstico, cuando viene el esposo está de mal humor, y el esposo también con quién descarga sus emociones negativas, con la persona más indefensa que es el niño.
¿no? Entonces, suelen ser agredidos tanto por el papá como por la mamá. Muy bien, veamos los tipos de maltrato físico, ¿no? Entonces, aquí se incluye los arañazos, los pellizcos, los golpes con las manos, ¿no? Con la correa, látigo, con cables de luz, sogas, zapatos, sayonaras, bastones, ¿no? Y también un castigo físico es, por ejemplo, decirle al niño que se mantenga sentado toda la mañana y que no se mueva, incluso los atan a las sillas, ¿no? Los amarran a las sillas. O que se queden de rodillas, o que se queden en el baño, o que se queden en el closet, ¿no? Yo sí he tenido oportunidad de ver esos castigos, ¿no? De mantener al niño en una posición incómoda durante muchas horas. O también he visto que a los niños que ya tienen enuresis, encopresis, los sientan sobre ladrillos calientes, imagínense, ¿no? Porque tienen la creencia errónea de que con eso se van a curar. También están incluidos los jalones de oreja, los jalones de cabello, los empujones, los puntapiés, los puñetes, ¿no? Arrojar al niño al suelo, contra la pared. ¿Cómo sospechamos de un maltrato físico, ¿no? Generalmente, cuando las lesiones graves son graves, llegan a las emergencias o a las urgencias de los hospitales. Y la persona que lo lleva trata de dar una explicación que no concuerda con las causas, con las lesiones que tiene, ¿no? Por ejemplo, que tenga una lesión equimótica en la región malar, ¿no? Debajo del ojo, eso es producto probablemente de un puñete, ¿no? Pero dicen que accidentalmente el niño se cayó de la silla o se cayó de la escalera, ¿no? Entonces, esas lesiones típicas de los ojos con los párpados equimóticos, las fracturas óseas inexplicables, sobre todo vamos a ver dónde son las fracturas más frecuentes, ¿no? Extremidades o en el dorso, son pacientes que son producto de maltrato, ¿no? Y obviamente cuando hace uno un examen encuentra huellas de maltratos anteriores, ¿no? Marcas de correazos, de latigazos, o puede estar presente contusiones o hematomas, ¿no? Que tienen la forma de las manos, de los dedos o de cinturones. Entonces, aparte de estos hallazgos físicos, ¿no? En los lactantes se puede apreciar fontanelas prominentes o suturas separadas en el cráneo. Quemaduras, también he visto quemaduras, ¿no? En las manos de los niños o en las nalgas también. O marcas de estrangulación alrededor del cuello, ¿no? Que los han querido asfixiar. Otro caso de encadenamiento, ¿no? O de quemadura que calientan la cuchara porque de repente la niña no quiere comer, ¿no? Entonces calientan la cuchara para quemarlos con la cuchara. También puede haber marcas de mordeduras humanas, ¿no? O que el niño haya sido tan agredido que lo llevan por pérdida de conocimiento y no pueden explicar cómo así, ¿no? Entonces hay fracturas más o menos de alta sospecha diagnóstica. Por ejemplo, las fracturas que se producen en las metáfisis de los huesos largos, ¿no? Y dan el signo clásico de el asa de Balde, ¿no? También son las fracturas de los arcos, por ejemplo, a nivel de la tibia, ¿no? Fracturas de la escápula, fracturas de las epófisis espinosas, fracturas a niveles del esternón, ¿no? A veces empujan al niño de un puñete y le fracturan el esternón, o lo empujan contra la pared y tiene contusiones o lesiones en las apófisis espinosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este niño, producto de maltrato, tiene doble fractura, ¿no? Tiene una fractura oblicua en la diáfisis proximal ¿no? Y una fractura aquí en asa de Balde, ¿no? En la metáfisis distal de del mismo bracito, del húmero del mismo brazo, ¿no? En las fracturas, en las radiografías de cráneo, que también pueden ser productos de objetos contundentes, pueden ser fracturas lineales o fracturas por aplastamiento, ¿no? Aquí vemos fracturas lineales. Esta es una fractura, también en asa de Balde, ¿no? De la metáfisis distal de la tibia. Otro tipo de maltrato
físico es el síndrome del niño sacudido, ¿no? Fue descrito en el año 1972 por el radiólogo Caffey, ¿no? Que el niño aparentemente no tiene muchas huellas de maltrato externo, pero presenta hemorragias retinianas, subaracnoideas o subdurales y muestra mínimos signos de maltrato, ¿no? La patogenia de esta lesión por sacudidas, ¿no? Generalmente el niño llora, está muy irritable y una persona adulta lo sostiene sobre el tórax y lo sacude bruscamente pensando, a veces esto no es intencional, ¿no? Sino que incluso muchas mamás, para que se calme el niño, lo sacuden sin saber que le pueden estar haciendo un daño, porque se produce un mecanismo de aceleración y desaceleración de la cabeza y se lesionan las venas continuas, ¿no? Entonces se produce esta lesión del niño sacudido con hematomas, hemorragias intracraneales. Bien, pasaremos al maltrato psicológico, ¿no? Entonces, el maltrato psicológico es producto de todo hostigamiento verbal que generalmente se hace en forma crónica, ¿no? Hay padres que todos los días maltratan a sus hijos, todos los días los insultan, para ellos todos los días es un tonto, es un inútil, es un bueno para nada, ¿no? O nunca pueden dirigirse en un tono normal, siempre lo están gritando, lo insultan, lo humillan, ¿no? Lo ridiculizan, se burlan de él. Otra forma del maltrato psicológico es la indiferencia, ¿no? La falta de afecto y un rechazo implícito o explícito, ¿no? O sea, decir, te odio, ojalá no hubieras nacido, o sea, todo lo que los niños nos cuentan que los padres les dicen, ¿no? Y muchos se muestran muy temerosos, son desconfiados, no permiten que ningún adulto se les acerque. Entonces, a veces hemos tenido niños maltratados que la verdad es que provoca darles cariño, darles afecto, y uno se va acercando y te ponen la mano, ¿no? O sea, a veces uno les va a poner hacer caricias y los niños rechazan totalmente, ¿no? Se alejan, se voltean, se meten debajo de la frazada o se ponen la almohada porque piensan, o sea, tienen en su subconsciente que cuando se está acercando una mano, lejos de que le va a producir un afecto o una cercanía amistosa, afectuosa, lo van a agredir, ¿no? Después otros maltratos emocionales, por ejemplo, las amenazas de abandono, me voy a ir y te voy a dejar, o vete a la calle, me voy a ir y tú fíjate, o vete, ¿no? Y muchos niños lo cumplen, ¿no? Por eso es que hay tantos niños de la calle, digamos, ¿no? O también el hecho de que las personas los asusten con el cuco, con los fantasmas, con los espíritus, sobre todo, y esto, muchos niños que tienen terrores nocturnos son niños que han sido amenazados con que va a aparecer el cuco, ¿no? Y no pueden dormir, entonces ese es un maltrato psicológico. Nosotros sabemos que la principal fuente de autoestima de los niños y adolescentes deben ser los padres, ¿no? Ellos son los que deberían darle el cariño y deberían dar aprobación y reconocimiento y hacer las correcciones, obviamente, pero con amor, ¿no? De esta manera se fortalece la personalidad y se procura estabilidad emocional. Pero si los padres están agrediendo continuamente, entonces estos niñitos van a desarrollar a mediano y a largo plazo trastornos severos de la personalidad, falta de autoestima, ¿no? Y pueden irse al camino de la deserción escolar, de bajo rendimiento académico, abandono, ¿no? Tanto en las aulas escolares como universitarias. También se pueden volver drogadictos, alcohólicos, ¿no? Como les dije, otro maltrato psicológico es la indiferencia, ¿no? La indiferencia, el niño que está solo, ¿no? Que lo dejan solo muchas horas y su principal compañía es el televisor, los videojuegos o los celulares ahora, ¿no? Entonces los niños que los dejan así de 4 o 5 años, que dicen, ya está grande, ya se puede quedar solo, ¿no? Entonces son niños solitarios, son niños que son muy tristes, ¿no? La soledad es muy triste y para los niños, ¿no? Siempre los niños son seres sociales por naturaleza, entonces
deberían estar compartiendo con su familia, con amigos, y los dejan abandonados solitos. Después tenemos el abandono por negligencia, ¿no? O sea, es muy frecuente, sobre todo en los estratos socioeconómicos bajos, ¿no? Entonces, que dejen a los niños sin comer o que les den pan y agua, ¿no? Que no les compren vestidos, que no los mantengan una higiene adecuada, que no los lleven a recibir atención médica, que no les pongan sus vacunas, que no los lleven al colegio. Todo eso es un maltrato por negligencia, ¿no? Hemos visto niños ¿no? que los papás se dejan llevar por rumores, no, las vacunas no son buenas, y aparece un niño con una meningoencefalitis por hemófilos, ¿no? Y se queda totalmente dañado. O el niño que llega pues con una peritonitis porque nunca le dieron importancia, estuvo con el dolor abdominal y le daban automedicación en el hogar y llega pues con la apéndice perforada y con peritonitis, ¿no? Entonces todos esos son casos de abandono por negligencia. Niños que no envían al colegio, ¿no? Que prefieren hay mamás que pues no los mandan al colegio, sobre todo a las niñas, ¿no? Mamás que proceden de zonas rurales, donde ellas tampoco han ido al colegio, entonces solamente se preocupan de mandar al colegio a los hijos varones y no a las hijas mujeres, ¿no? Después, el maltrato por descuido, ¿no? Los niñitos que están abandonados en la calle, a veces las mamás los llevan al mercado y se dedican a su negocio, y los niños así los hacen dormir en un solo colchón, ¿no? Y los niños van formando grupitos, luego se vuelven entre ellos solidarios y crecen un poquito más y se van del lado de la madre, ¿no? Y están completamente expuestos al peligro. Otro abandono por negligencia es cuando hacen subir a los niños a los micros para pedir limosna, ¿no? Y por allí está cerca el adulto, que es el que se queda con todo el dinero. Ahora, el abuso sexual se describe, ¿no? Como las relaciones sexuales que tiene un adulto con un niño, o un niño de mayor edad con un niño más pequeño, y que de todas maneras se trata de imponer, ¿no? Y se agreden de esta manera a personas que todavía no están preparados para tener relaciones sexuales. Y de todas maneras se produce una relación de sometimiento, ¿no? De poder y autoridad sobre la víctima, y muchas veces con amenazas. Los principales agresores sexuales están dentro del hogar, ¿no? Muchas veces son los padrastros, los tíos o los hermanastros, ¿no? Ahora, la violencia sexual puede ser de diferente naturaleza, ¿no? Desde tocamientos indebidos, caricias, hasta la violación. Ahora, muchas veces también el abuso sexual consiste en que los adultos, ¿no? Con alguna perturbación de la personalidad, se desnuden y exijan al niño que le haga tocamientos indebidos a él, ¿no? A ese adulto, o esa adulta mujer o adulto varón, ¿no? Ahora, las relaciones pueden, como les digo, ser desde tocamientos indebidos, caricias no permitidas, ¿no? Hasta penetración, ¿no? Por la violación, que puede ser por vía vaginal, oral o rectal, ¿no? Puede ser con el mismo órgano genital del abusador o con objetos. También es parte de la violencia sexual o maltrato sexual al niño es obligarlo a ver escenas pornográficas, ¿no? O tomarles fotos para que puedan difundirlas por las redes sociales. Las formas más comunes son el incesto, ¿no? El incesto es el que se da entre los padres y sus hijos. También hemos visto padres biológicos que agreden a las niñas, ¿no? Más se ve entre el papá y una hija, ¿no? Una hija adolescente o incluso hija desde los primeros años, de, ¿no? 6, 7 años. La violación, como les digo, de alguno de adultos que no son, que viven en el hogar, ¿no? Más son sujetos de esto las niñas, pero también los varones. También hay varones que son abusados por mujeres adultas, ¿no?
incluyendo la explotación sexual, ¿no? También incluye la seducción verbal, ¿no? La realización del acto sexual o la masturbación en presencia de un niño, o el exhibicionismo, como les he mencionado. Y este es uno de los maltratos más difíciles de diagnosticar, porque muchas veces los niños son amenazados y ocultan toda esta situación, no la expresan, ¿no? Y sufren años de este maltrato sexual. Y luego se llega a diagnosticar cuando la paciente o el paciente intenta suicidarse, ¿no? El maltrato social, ¿no? La explotación sexual, la trata de personas. Los maltratos institucionales se llevan a cabo con frecuencia en las escuelas, ¿no? El niño puede ser sujeto de maltrato por parte del profesor y luego es sujeto de burla, ¿no? Como esta primera imagen que vemos que el profesor, ya persona mayor, antiguo, ¿no? Está con ideas obsoletas de que la letra con sangre entra, esto se le está tirando unos reglazos al niño, ¿no? Y los demás, como ustedes pueden ver, se están riendo, ¿no? La mayoría se está riendo. Luego el bullying, ¿no? El bullying, que es la agresión de los mismos del grupo, ¿no? El bullying escolar es también un tipo de maltrato institucional. Entonces, infligido por los mismos compañeros del colegio, ¿no? Ahora, el bullying no solamente vienen a hacer las burlas, ¿no? Vienen, por ejemplo, niños que le quitan su lonchera, se la reparten entre los demás amigos, le quitan su mochila, le esconden sus libros, o lo esperan a la salida del colegio, lo insultan o lo empujan, ¿no? Ahora, otro tipo de maltrato es, ya que infringen los padres contra los niños pequeños, el síndrome de Munchausen por poderes, ¿no? Entonces consiste en inventar una enfermedad en el niño o se la producen por la administración de sustancias y medicamentos no prescritos, ¿no? Generalmente se trata de un niño en edad lactante o preescolar, ¿no? Menor de 3 años, y que la mamá, ¿no? Le da alguna sustancia o algún medicamento para tratar de dos, el objeto es mantener la atención del padre, ¿no? O ganar dinero. Entonces, continuamente esta abusadora lleva al hospital al paciente, entonces exige que el otro progenitor esté pendiente de la supuesta enfermedad del niño, ¿no? Ahora, inventan enfermedades. Nosotros tenemos un niño que continuamente ingresaba por emergencia, siempre diciendo que tenía fiebre. Entonces, la mamá no permitía que la enfermera le tome la temperatura. La mamá tenía su propio termómetro y ella le decía, yo le ayudo, señorita, yo le voy a controlar, ¿no? Entonces ahí la pescaron que la señora tenía su termo, introducía el termómetro en el agua caliente y luego se la ponía segundos al niño y le decía, mire señorita, tiene 39, mire señorita, está cerca de 40, ¿no? Y hacía que le pongan ampollas y todo, ¿no? Entonces el niño no, cuando a la mamá, o sea, comenzamos a sospechar de esto, se le impidió el ingreso a la mamá, se le pidió que venga otro familiar, por sorpresa, el niño no tenía fiebre, ¿no? Como también una señora que decía que su niño tenía alergia alimentaria y que todo le hacía daño hasta el agua. Y quería tenerlo hospitalizado y su ganancia era que quería que le den unas fórmulas nutricionales costosas y ella no se la daba a su hijo sino la vendía, ¿no? Y al venderla tenía pues ingresos económicos adicionales porque era una fórmula muy costosa, ¿no? Entonces continuamente decía que su niño no toleraba y quería la fórmula más cara. Entonces igualmente se comprobaba, ¿no? Que el niño se hospitalizaba con la mamá, le aparecía, mire, y entonces la misma hermana de la mamá decía, pero es que ella le presiona con un lapicero encima de la ropa y ahí le salen esos puntos rojos, ¿no? Entonces, y después ya se vio en las redes sociales que la niña pues comía de todo en su casa, ¿no? Habían festejado un cumpleaños y la niña, pasaron un video que la niña comía de todo. Entonces, eso es el síndrome de Munchausen por poderes.
El síndrome de Munchausen puede incluso ocasionar una mortalidad de 10 al 20%, ¿no? Y su impacto a largo plazo puede dar lugar a desórdenes psicológicos, emocionales y conductuales en los pacientes que han sido sometidos a este síndrome por Munchausen, ¿no? Ustedes saben que se preconiza mucho el familiar acompañante, ¿no? Pero muchas veces nos damos cuenta que el familiar acompañante, que generalmente es la mamá o la persona que cuida al niño, dentro del hospital continúa con este síndrome de Munchausen. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico del síndrome del niño maltratado? Entonces, busquemos las lesiones características o muy sugestivas, ¿no?, que se presentan en piel y en mucosas. Generalmente el niño llega con falta de cuidado, de higiene, tiene retraso pondoestatural, muestra signos carenciales, tiene déficit psicomotor, del desarrollo psicomotor, muestra trastornos del comportamiento, viene a consultas en forma irregular, no llevan un control adecuado de crecimiento y desarrollo, que es mandatorio dentro de los primeros 5 años de vida, ¿no?, las etapas de la vida, o llegan a requerir atención médica en forma tardía, ¿no?, van rotando diferentes hospitales. Entonces hay que hacerle de todas maneras un estudio psicosocial del entorno familiar. Uno tiene que tener la sospecha, la gran sospecha y la gran voluntad de diagnosticar a un niño o un adolescente maltratado, ¿no? Hay que buscar los factores de riesgo y hacer un estudio clínico y complementario exhaustivo, ¿no? Muchas veces hemos visto también intoxicaciones farmacológicas, ¿no?, por maltrato, porque querían que el niño se muera. Por ejemplo, un niño epiléptico, ¿no?, vino un día que decía que se había vomitado y que lo habían encontrado así muerto. Llegó como a las 3 de la mañana, pero tenía todas las huellas de que había sido asfixiado con la almohada, ¿no? Entonces, mi compañera de guardia y yo tuvimos la valentía de llamar al policía, se hizo la denuncia, cosa que la mayoría quiere evitar para no hacerse problemas, ¿no? Entonces, obviamente tuvimos las amenazas del papá y de la mamá terminó confesando que sí, que ya estaban cansados, sobre todo ella, que era la que tenía que levantarse de madrugada, y obviamente el esposo se mortificaba bastante, entonces había sido el esposo el que le había puesto la almohada, ¿no? Y este niño siempre lo atendíamos porque tenía crisis epilépticas frecuentes porque no le daban su medicación. Entonces, además de las consecuencias físicas que desencadenan la agresión por el abuso físico o sexual, todos los tipos de maltrato infantil van a dar lugar a trastornos de conducta, trastornos emocionales, distorsión de la personalidad, del comportamiento y conductas sociales de inadaptación, ¿no? Por ejemplo, pueden volverse, como les he mencionado, adictos al alcohol, adictos a las drogas, ¿no?, o volverse sociópatas. En el hogar pierden, ya no tienen confianza en los padres. En la escuela, que muestran un rendimiento académico bajo, retraso, son niños que repiten o pueden abandonar el colegio. Las consecuencias socioemocionales más frecuentes son la depresión, la ansiedad, ¿no?, sentimientos de vergüenza y de culpa, tienen dificultad para relacionarse con otras personas, tienen baja autoestima, tienen falta de valoración, de autovaloración, dificultad para cuidarse a sí mismos, ¿no?, tienen conductas muy impulsivas. Las consecuencias cognitivas, ¿no?, les es más difícil aprender o retener, por eso muestran bajo rendimiento escolar. Pueden mostrar trastornos del sueño, trastornos psicosomáticos, ¿no?, trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia. Pueden mostrar comportamientos suicidas o se autoinfligen daños. Y obviamente cuando desarrollan ya la adultez, tienen dificultades para manejar situaciones de estrés y solucionar problemas de manera adecuada, ¿no? A nivel del comportamiento, pueden infligirse daños, ¿no? Hay niños que se cortan las venas, les es difícil expresar su afecto, son personas que tienen dificultades para abrazar, para recibir caricias o brindar caricias, ¿no? ¿Cómo prevenimos el maltrato? La prevención del maltrato debe ser
requiere un abordaje multisectorial, ¿no? Están involucrados el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y en realidad toda la sociedad. Entonces, ¿cuál es el rol del pediatra? El pediatra, como es el que tiene que vigilar al niño durante las primeras etapas de su vida, tiene que diagnosticar oportunamente y participar y liderar el equipo multidisciplinario, ¿no? Sobre todo para orientar a los padres y frenar el maltrato. Entonces, tenemos tres tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria está dirigida a la población general, ¿no? Hay que tratar de evitar los factores de riesgo, tanto extrínsecos sobre todo, o sea, a nivel del entorno familiar. A nivel de los niños, difundir cuáles son sus derechos, ¿no? Favorecer que la familia tenga rol protector. Un momentito, por favor. No es cierto, no es cierto, están equivocados. Eso ya no es cierto. Total, ¿por qué te han dicho que te está? Yo creo que voy a terminar mi clase y que ya voy a entender. Hay que promover los valores de autoestima en la infancia, prevenir el embarazo adolescente, intervenir en las escuelas para padres, ¿no? Aquí en la escuela para padres se aprende mucho, como se dice, a nadie le enseñan a ser padre, pero en las escuelas son personas con experiencia, psicólogos sobre todo, que pueden orientar mucho a los padres para evitar algún tipo de maltrato en el hogar. La prevención secundaria, ¿no?, es ya a cargo de los especialistas. Hay que buscar sistemáticamente los factores de riesgo en aquel niño que se puede ser sujeto de maltrato, ¿no? Hay que ver las actitudes con las que los padres muestran cuando llevan a la atención al niño, ¿no? Evaluar cómo se desarrolla este binomio de autoridad y afecto. Y si nosotros encontramos que hay padres que sean potencialmente agresores o que están ya agrediendo a su niño sin darse cuenta, hay que enviarlos a una terapia de familia. Y la prevención terciaria ya es la rehabilitación del maltrato infantil, tanto a la víctima como al maltratador, ¿no? Y aquí es un equipo multidisciplinario, participan pediatras, psiquiatras, médicos legistas, los educadores, los psicólogos, los terapeutas, la Policía Nacional, los trabajadores sociales y los jueces de menores, que incluso le pueden quitar la patria potestad a los padres si es que no cumplen o no se rehabilitan, ¿no? O no cumplen con ir a las terapias para cambiar la situación de maltrato infantil o del adolescente, ¿no? Con motivo de esto, en nuestro país ya desde varios años y atrás, se celebra el Día Internacional del Maltrato Infantil el día 25 de abril. Se ha ido difundiendo continuamente. Existen leyes de protección al menor, ¿no? Siglo XX, ya desde la ONU en 1959, más de 60 años, consideraba el maltrato infantil ya como un delito y un problema que tenía profundas repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas, ¿no? Y en ese entonces, en 1959, 8 países de América Latina y el Caribe ya contaban con leyes que prohibían el castigo físico y humillante. La ley aquí se dio muchos años después, ¿no? Hubo la ley del niño, niña y adolescente, en la 26260, ¿no?, que protege, es la ley de protección frente a la violencia familiar, y la ley 30403 que se promulgó en el 2015, que ya prohíbe expresamente el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Bueno, ya está aprobado el reglamento. Ya se aprobó en diciembre del 2015, ¿no? Prohíbe el castigo. Anteriormente a esta ley, los progenitores tenían el derecho de castigar moderadamente a sus hijos o hijas, ¿no? Y esto prácticamente era impune, pero ahora ya esto es punible, ¿no? Entonces, tenemos que difundir, por ejemplo, que estos casos de maltrato se tienen que reportar en los centros de emergencia mujer
que dependen, que hay en todas los distritos, ¿no? Que dependen de las demunas, del Ministerio de la Mujer, de las municipalidades, ¿no? Entonces participan instituciones gubernamentales, ¿no? Como el INAVIF, la Policía de Menores, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud. Hay las instituciones de cooperación internacional como UNICEF, ¿no? Que está trabajando muy bien en esta pandemia. Los organismos no gubernamentales, ¿no? La Asociación por los Niños, Acción por los Niños y PRODES, y la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, que es ANAR. ¿Qué penalidades hay para el agresor? Si el castigo no causa lesiones físicas, ¿no? Se considera una falta y se sanciona como un castigo comunitario obligatorio, ¿no? Pero puede, dependiendo de la severidad, puede perder la patria potestad del menor, ¿no? En caso de que el maltrato provoque lesiones leves, se puede sancionar con pena de cárcel entre 3 y 6 años. Si el maltrato causa lesiones graves, ¿no? Las penas pueden ir entre 5 y 10 años de cárcel. En el caso que las lesiones graves hayan sido causadas por el progenitor, la sanción puede aumentar a 14 años de cárcel, ¿no? Además, el padre pierde la patria potestad del menor. La anomalía psíquica permanente que puede sufrir un menor de edad producto de los maltratos también se considera una lesión muy grave y se sanciona con las mismas penas, ¿no? O sea, hasta 14 años de cárcel. Entonces, siempre hay que educar a los padres, porque muchos lo hacen sin conocimiento de causa, y este era el lema del 2017, atrévete a criar con amor, ¿no? Les voy a mencionar un caso de maltrato infantil que llevó a la muerte a un niño de 1 año y 10 meses, ¿no? Se presentó en el hospital. Este era un niño natural y procedente de Lima, de Villa María del Triunfo. Era portador de cardiopatía congénita cianótica, tenía comunicación interventricular. El motivo de la atención, la madre refiere que el niño sufre un atragantamiento con un chicle, ¿no? Entonces, porque tenía pues fracturas en el tórax, entonces ella manifestaba que lo habían inducido al vómito, ¿no? Y que comenzó a toser exageradamente y progresivamente perdió la conciencia, ¿no? Por eso lo llevan a una posta médica. En la posta médica, bueno, le pusieron una vía y luego lo llevaron al hospital Ondarico Roca, ¿no? Allí en el hospital presentó paro cardiorrespiratorio, lo intubaron y lo transfirieron al hospital Rebagliati, ¿no? Vino con resucitador manual y llegó a emergencia el 11 de febrero del 2017. Y obviamente se le toman todos sus exámenes, su tomografía, fractura, vamos a ver, ¿no? E ingresó a cuidados intensivos. Al examen físico venía con una frecuencia cardíaca de 117, frecuencia respiratoria de 30, estaba hipotenso, 68,30, saturada 100% porque estaba intubado con el AMBU, ventilado con el AMBU. Estaba con 36,7 de temperatura, pesaba 12 kilos, ¿no? Llegó en malas condiciones, con palidez marcada de piel y mucosas, pupilas puntiformes y sonda nasogástrica con drenaje borráceo. Los pulmones había amplexación disminuida, los ruidos cardíacos estaban rítmicos, el abdomen distendido, con ruidos hidroaéreos ausentes. Y como lo habían sedado para la intubación, estaba bajo efectos de sedación. Vino con el diagnóstico, hizo el diagnóstico de postparo cardíaco, shock hipovolémico, hemoperitoneo, traumatismo esplénico, hepático y perforación intestinal. O sea, los datos que daba la mamá no coincidían con todos los hallazgos que tuvo el paciente, ¿no? El paciente fue sometido a la aparatomía exploratoria, le realizaron el lavado de cavidad, revisaron la hemostasia, le hicieron la rafia de anastomosis, tenía ruptura hepática, ¿no? También tuvo perforación intestinal, le hicieron anastomosis duodeno-yeyunal. Evolucionó muy desfavorablemente y falleció a los 4 días, ¿no? En los estudios tomográficos se advirtieron fracturas óseas múltiples, recientes y antiguas, hemorragia intracraneana y la sospecha de maltrato infantil, ¿no? Como ustedes ven, tenía fracturas antiguas, múltiples, ¿no? En la clavícula, en el cráneo, en el húmero, en el fémur, ¿no? En ambos fémur. Tenía la hemorragia intracraneana. Bueno, este es el lema del 2020, ¿no? Del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sin pegar ni humillar, es hora de cambiar. La correa, la mano y la regla sirven para ajustar la ropa, dar caricias y hacer tareas.
Entonces, todos tenemos que estar unidos contra el maltrato infantil. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Hernán. Sí, doctora, todo claro. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, ha sido un gusto. Sí, claro, todo, doctora. ¿Ya? Muy bien. Entonces yo paso a despedirme. Muchas gracias a todos por su atención.